Yo en la escuela Dolors Paul hice grado superior, la prueba de acceso a grado superior. Primer año no me fue tan bien, pero sí que es verdad que me apunté el segundo año, saqué una buena nota y bueno. En realidad no esperaba que fuera tan complicado, pero bueno, me apunté, lo intenté y sí, la cosa salió bien. Bueno, yo me enteré que había un curso de grado superior de audiovisuales y yo es algo que siempre quise estudiarlo. Entonces me dijeron que tenía que hacer la prueba de acceso a grado superior para poder entrar en ese FP, ¿no? Y hice, bueno, vine aquí, me informé y me apunté. Sí, en realidad, sí. Venía informado, ya me comentaron lo que había que estudiar aquí y bueno, y ya me metí con todo lo que eso ya... bueno, con toda la complicación que había, ¿no? Yo ya sabía que el curso era complicado, pero bueno. El negativo es que es muy complicado. O sea, es mucho temario en tan poco tiempo y es muy a saco, muy a saco. Claro, tiene que ser todo muy... Bueno, te van dando el temario porque en realidad, bueno, es mucho temario para el tiempo que hay, ¿no? Lo que sí que es verdad, un punto a favor de la escuela es el trato con los profesores. El trato que hay con los profesores es muy positivo porque están muy encima tuyo, es más, como más familiar, están más por ti. Está más por ti. Eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? Pues que no abandonaran tan pronto. O sea, que se conciencien de que es complicado, pero que en realidad que es un bien para su futuro. O sea, quiero decir, el hecho de estudiar te va a abrir puertas a otras. Sí. He notado la diferencia porque, bueno, el hecho ya de que yo soy lampista, yo trabajaba de lampista y solo me he dedicado a ser lampista. Entonces, algo que a mí siempre me hubiera gustado era hacer audiovisuales. Y ya a través de este curso, que yo pensaba que ya no lo iba a hacer, y a través de este curso, pues, estudias y ahora pues, hago cosas que antes, que sin estudios, la verdad, pues no podía hacer. Y bueno, mola el hecho de hacer algo que te gusta, que te llena. Y bueno, el otro día había un refrán que decía, trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca. Y es así. Porque yo estoy muy bien donde lampista no me puedo quejar, estoy bien. Pero sí que es verdad que cuando coloco la cámara en el trípode y le doy a grabar, pues eso me llena. Me llena mucho y bueno, y son muchas horas las que le dedico al trabajo. Pero es eso, sarna con gusto no pica. Sí, actualmente sigo formándome, sigo con clases de inglés, hago cursos, por ejemplo, como arreglo de color, que me sirve para una vez... Claro, es ya de lo que yo he estudiado, por ejemplo, cuando yo acabo ya el vídeo, pues hay que talonarlo, y el arreglo del color, Photoshop, cosas que a mí me vienen bien a la hora de trabajar, ¿no? Tienes que ir formándote constantemente y siempre habrán cosas nuevas y siempre tendrás que adaptarte porque si no te quedas atrás. El trato, realmente el hecho de que que esté tan recogido y que estén por ti, te ayuda, ¿no? O sea, es como que te motiva a seguir estudiando, ¿no? Porque si fuera la típica clase que, bueno, te dan la clase, pues quizá eso te amarga un poquito más. Llevaba como 8, 9 años, 10 años, quizás sin estudiar. Se me hizo un poco duro, pero sí que es verdad que yo tenía claro a lo que iba. Yo iba por aquello, yo dije, yo me quiero sacar eso y yo iba por eso. Y a mí me daba igual lo que se me pusiera por delante. O sea, lo tenía claro. Alguna de estas es que a lo mejor yo me sentaba detrás de la clase y la profe explicaba y apuntaba a la pizarra y digo, profe, ¿qué pone ahí? Que nada más que veo cabeza. Y bueno, era un poco gracioso, ¿no? Y eso, no sé, hay muchas, pero ahora no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Una de esas sí era esa de, profe,
¿O qué ha pasado? Algo que decir, pues yo le diría a los alumnos que estudiaran, que no abandonen, que, bueno, ya lo he dicho Que antes, vale la ¿no? pena. Que por muy bien que estés en un trabajo, si además trabajas de lo que te gusta, pues eso mola, eso mola. Y que sí que la cosa está muy complicada, pero siempre hay salidas para hacer lo que te gusta pero que tienen que trabajarlo, tienen que trabajarlo.